El Gobierno publica la orden que sube al 15% la rebaja en la renta a más de 800.000 autónomos del campo. A la reducción general de módulos se añaden otras para sectores afectados por la sequía. Repetimos, el Gobierno publica la orden que sube al 15% la rebaja en la renta a más de 800.000 autónomos del campo. A la reducción general de módulos se añaden otras para sectores afectados por la sequía. El BOE publicó este viernes, tras el acuerdo alcanzado entre las organizaciones de agricultores y el Gobierno, la subida al 15% de la rebaja en la renta que podrán aplicar este año los autónomos del campo que tributan en módulos. Se espera que la reducción afecte a más de 800.000 explotaciones. El Gobierno publica la orden que sube al 15% la rebaja en la renta a más de 800.000 autónomos del campo. El Gobierno publicó el pasado viernes, más de 2 semanas después de que arrancara la campaña de la declaración de la renta, la orden que recoge la esperada subida al 15% de la rebaja del IRPF de la renta para los autónomos en módulos de los sectores agrícola y ganadero. Como ya avanzamos en otro de nuestros vídeos aquí en el canal de YouTube Gestor y Gestoría, el Ministerio de Agricultura y las asociaciones del sector firmaron a principios de abril un acuerdo para extender esta rebaja fiscal que se pretendía reducir en 2024 a esta declaración de IRPF. Según previsiones del Ejecutivo, dichos beneficios fiscales van a afectar a alrededor de 800.000 trabajadores por cuenta propia del campo. En un principio, esta reducción había bajado para este año del 15% al 10%, un cambio que podría haber supuesto cientos de euros de diferencia en la declaración de IRPF para miles de pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas. Muchas de ellas, además, ya vienen afectadas por adversidades climáticas como la sequía, que ha tenido un importante impacto en la producción. Las asociaciones representativas de los autónomos del campo se reunieron con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para trasladarle esta y otras demandas del sector. Finalmente, los encuentros se saldaron con un acuerdo que ha quedado reflejado en la orden publicada por el Boletín Oficial del Estado BOE este pasado viernes. Esta orden recoge la propuesta de minoración de dichos índices y tiene en cuenta la incidencia de la sequía y otras circunstancias excepcionales que afectaron a la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas durante 2023. Además, también se extiende con ella las bonificaciones especiales al gasóleo profesional para estos trabajadores por cuenta propia. Luego estallan las rebajas generales y especiales que afectarán este año a la declaración de renta de 800.000 autónomos del campo. Según nos explicó el Gobierno, con esta orden queda establecida para la campaña de renta de este año una reducción generalizada del 15% en el rendimiento neto de todos los autónomos en módulos con explotaciones agrícolas o ganaderas. A ella se añade la minoración de entre el 30% y el 80% en los sectores más afectados por las adversidades climáticas y el mantenimiento de las minoraciones por la compra de gasóleo agrícola con un 35% y fertilizantes con un 15%. La orden establece una reducción general del rendimiento neto del 15% al que podrán acoger los aproximadamente 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos. Determinados sectores se benefician además de reducciones específicas que son del 80% en el caso de la castaña, 50% para los cereales, leguminosas, olivar y la apicultura y del 30% para uva de vinificación y sectores ganaderos en régimen extensivo. Por otro lado, la orden permite que este año también los declarantes en estimación objetiva agraria del IRPF puedan minorar el rendimiento neto previo un 35% por adquisición de gasóleo agrícola y un 15% por compra de fertilizantes. Además, se mantienen las reducciones de los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y por cultivos de regadío que utilicen energía eléctrica. Estos índices en el IRPF, por estimación objetiva, tienen la función de determinar el rendimiento neto, es decir, la base sobre la que se calculan los impuestos. Por lo tanto, al reducir la base, se reducen también los impuestos a pagar. Para este año se establece en un 0,5% el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros siempre que representen más del 50% del importe de los productos alimenticios consumidos y se aplique tanto a los sectores ganaderos intensivos como a extensivos. El índice corrector por cultivos en tierras de regadío que utilicen energía eléctrica se reduce a 0,75. Luego están las reducciones de los índices de rendimiento neto en la renta de este año para agricultores y ganaderos. Por otro lado, las reducciones de los índices de rendimiento neto establecidas con carácter nacional para la declaración de la renta 2023 son las siguientes. Sectores agrícolas: cereales y leguminosas de 0,26 a 0,13. Productos del olivo de 0,26 a 0,13. Uva para vino con DO de 0,32 a 0,22. Uva para vino sin DO de 0,26 a 0,18.
Castaña de 0,26 a 0,05. En los sectores ganaderos sería el bovino de carne extensivo de 0,13 a 0,09, bovino de cría extensivo de 0,26 a 0,18, ovino y caprino de carne extensivo de 0,13 a 0,09, porcino de carne extensivo de 0,13 a 0,09, porcino de cría extensivo de 0,26 a 0,18 y apicultura de 0,26 a 0,13. Además, se han efectuado otras reducciones a nivel autonómico provincial. Repetimos, además se han efectuado otras reducciones a nivel autonómico, provincial o municipal en otras producciones, entre las que destacan las aprobadas para los frutales no cítricos en importantes áreas productoras. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestor y Gestoría YouTube. Muchísimas gracias a los 400 suscriptores que ya tenemos. Esperamos muchos más. 646-021-399 de nuestro WhatsApp, de lunes a viernes o oficina. Pedís siempre citas y cita no atendemos, o nuestros correos electrónicos monipe1978@gmail.com o monipe1978@gmail.com. Suscribiros a este vuestro canal para autónomos, empresarios y pymes, Gestor y Gestoría YouTube. Suscribirse.